Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Buenos días, Calvary Chapel Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos de nuevo en esta mañana. Por favor, acompáñame en estas canciones, cantando conmigo a nuestro Señor. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por ti.
Para exaltar tu nombre.
Yo estoy segura que cada uno de nosotros podemos pensar y acordarnos de un tiempo que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, que ha mostrado su poder a través de nuestras circunstancias o en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él ha mostrado su poder tan grande. Y en esta semana me acordé de esta canción y yo dije, wow, qué pensamiento tan grande. Señor, ¿dónde estaría yo hoy si no fuera por tu amor? Entonces quería compartir, recordar juntos que si no fuera por el amor de Dios, estuviéramos perdidos, estaríamos en un lugar muy oscuro. Y gracias a ese amor que Él nos ofrece, sigue ofreciendo hoy en día, ese amor tan grande que fue a través de el sacrificio que hizo Jesús. Y en ese amor tenemos una nueva vida. Entonces, con esta canción, mi oración es que nuestros corazones puedan ser agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y que podemos darle gracias en esta canción. Gracias, Señor, por esa gracia tan maravillosa, Señor. Ese amor que hizo que tú nos rescataste de nuestro pecado, Señor. Gracias, porque
En ti tenemos una nueva vida. En ti tenemos una esperanza viva, Señor, que sin ti no tenemos. Y Señor, si hay alguien que nos está acompañando en esta mañana, que no conoce tu gracia y tu amor, que hoy puede ser el día que ellos pueden comprender qué fue lo que tú hiciste para nosotros y qué ofreces, Señor. Una nueva vida, una esperanza viva, paz en medio de las dificultades y mucho más, Señor. Y creo que más que todas esas cosas, nosotros podemos tener una amistad contigo, que sin ese sacrificio de Jesús no lo podemos tener. Gracias, Señor. Mientras seguimos cantando, Señor, queremos pedir que nosotros podemos saber, conocer en nuestros corazones que tú estás aquí, en medio de nuestras circunstancias, en las dificultades, en los gozos, cuando uno está ya tan cansado que no puede ningún paso más, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Nosotros podemos confiar en ti, que tú eres soberano, Señor. Eso significa que nada te escapa. Tú siempre tienes el control, Señor. Nada te toma a ti como sorpresa. Entonces ayúdenos en estas dos canciones, Señor, que nosotros podemos tener nuestra mirada en ti y no en nosotros. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar
la petición en esta mañana, Señor, que podemos conocerte más, que podemos tener esa amistad más y más profunda, Señor, que podemos decir que tú eres el amor de nuestras vidas, el amor de nuestros corazones, Señor, la razón por qué vivimos, la razón por las cosas que hacemos, Señor. Eres tú. En esta mañana pido, Señor, que podemos estar atentos a tu palabra, que podemos ser hacedores de tu palabra, que podemos mirar en el espejo de tu palabra y mirar qué necesita ser cambiado, qué no luce, no parece a ti, Señor, y hay que cambiar. Gracias, Señor, por quien eres, por tu amor tan grande, por tu gracia inmerecida y por tu misericordia que nos has dado, Señor. Te amamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Familia, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos desde las montañas del norte de Carolina, en los Estados Unidos, enviándoles un fuerte abrazo. Continuamos aquí ya descansando en nuestra última semana y esperando verlos pronto. Esta semana tenemos el privilegio de tener al pastor Lucho García, quien es el pastor de la iglesia Calvary Chapel Gracia en Lima, Perú. Él mismo pues se presentará ahorita en breve, pero pues quería simplemente hacer esta introducción. Gran amigo de Calvary Chapel, gran amigo de nosotros, y tenemos de verdad que este gran privilegio de tenerlo a él esta mañana compartiendo con nosotros. Como siempre los invitamos a reunirse después por Zoom, y también si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, o si hay alguna petición de oración, para que nos escriban los teléfonos que están en pantalla, y con mucho gusto, saben, pues tenemos pastores ahí conectados que pueden atenderles. Así que nada, sin mucho más, les enviamos un fuerte abrazo y de nuevo los esperamos ver pronto. Nos vemos ahorita en un rato. Bendiciones a todos. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora va a ser cuando vean este video. Alex, el pastor Alex, me pidió si podía compartir con ustedes una enseñanza, y cómo no lo voy a hacer. Qué gusto y qué privilegio. A Alex lo conozco, al pastor Alex lo conozco principalmente a través de Twitter. Ahí es cuando iniciamos una conversación, y luego tuve la oportunidad de viajar a Cartagena y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente allí en Calvary Chapel, Cartagena. Luego nos seguimos escribiendo, una amistad en la que compartíamos mucho, y luego él me contó sobre el sueño que tenía de dar un paso de fe y empezar la iglesia Calvary Chapel, Roca de Gracia, en Tunja. Yo lo animé. La vida es muy corta y me da un gozo saber no solamente que hay Calvary Chapel Tunja, sino que he empezado un estudio, un alcance en Duitama. Así que saludos a los hermanos de Calvary Chapel Tunja y Calvary Chapel Duitama en la iglesia Roca de Gracia. Nosotros somos acá en Lima, Perú, Calvary Chapel Gracia, y nos apoyamos en la roca, que es Jesucristo. Así que hasta en el nombre lo tenemos en común. Cuando pensaba qué puedo compartir con ustedes, y cada vez que Dios me da la oportunidad de compartir por primera vez en una congregación, siempre lo hago hablando de algún episodio, algún relato en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tienen sus vidas, me encantaría que me acompañaran a Marcos, capítulo 1, específicamente la última sección, los versículos que van del 40 al 45.
Permítanme hacer una oración. Señor, queremos darte gracias. Aunque el estado mundial es caótico y aunque no podamos tener la normalidad que solíamos tener, tú no has dejado presa tu palabra y es por la tecnología que podemos comunicarnos y tu palabra sigue siendo proclamada. Te pido que esta pequeña enseñanza sea de ánimo para mis hermanos de Calvary Chapel, Roca de Gracia, en Tunja y en Duitama. Una bendición para ellos en especial. Señor, en estos tiempos de escasez, provéele, Señor, de ingresos para que como creyentes puedan, Señor, afrontar todas sus necesidades económicas. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, Marcos capítulo 1. Siempre cuando enseño un pasaje de la Biblia, me encanta ponerme en el contexto. Y el contexto en Marcos 1 empieza Juan el Bautista predicando, luego Jesús es bautizado, es tentado en el desierto y llama a sus primeros discípulos. La primera sanidad que hace es en Capernaum, que sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Luego sana a la suegra de Pedro y a muchos más sanos cuando se pone el sol. Y luego Jesús recorre Galilea predicando. Y es aquí, cuando Jesús está predicando, que ocurre un incidente. Voy a leer del versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Y llegamos al versículo 40. Y el versículo 40 dice, vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Tengo que hacer un paréntesis acá para poder entender este versículo. El leproso que se le acerca, se arrodilla delante de él y le hace una pregunta, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque hay algo que no se conocía en esa época. Hoy día el avance de la medicina permite que podamos tener acceso a muchas medicinas, incluso a muchas vacunas para salvaguardar nuestra salud. Pero en ese caso, la enfermedad de la lepra era conocida por todos, pero se tenía muy poca información. La lepra es producido por un microorganismo. Micro porque es microscópico, no lo podemos ver al ojo, es una bacteria. Bacterias se diferencian de los virus. El coronavirus es un virus, la bacteria es un microorganismo distintos. Las bacterias necesitan antibióticos. Con los antibióticos nosotros podemos atacar a las bacterias, pero los antibióticos no sirven para los virus. Para los virus hay que tomar antivirales. Y volviendo a la historia, la lepra es producido por una bacteria que se llama Microbacterium leprae, una bacteria muy chiquita que produce la lepra. Bueno, hay una ventana de contagio y es al inicio de la enfermedad. Cuando la persona empieza a mostrar los gestos, las características de la lepra, tiene una ventana de contagio de 6 meses a 1 año. Y después de eso, una persona que tuvo lepra ya no contagia a nadie. Pero como no conocían en esa época la ventana de tiempo, cuando una persona adquiría la lepra era separado de su familia y confinado. ¿En qué consiste la lepra, el Mycobacterium leprae? Lo primero que empieza primero ataca tejidos blandos. En la cara especialmente, la punta de la nariz, los labios, las orejas, incluso los párpados. Y lo que ocurre es una hinchazón. Se hinchan los labios, se hincha la nariz, se hinchan las orejas. Y luego hay un entumecimiento, como que estuviera
con anestesia, adormecido. Uno no siente la nariz, no siente las orejas, no siente los labios. Porque el Mycobacterium leprae ataca las neuronas, los terminales nerviosos. Y cuando no hay nervios, no hay dolor. Nosotros, Dios, tan maravilloso como es, equipó nuestro cuerpo con sensores para protegernos. Y las neuronas, los nervios que tenemos en todo el cuerpo, nos muestran si algo está mal. Y yo voy a hacerles una pregunta y me gustaría que me respondan. ¿El dolor es bueno o es malo? ¿Sentir dolor es bueno o es malo? Y estoy seguro que algunos de ustedes estarán pensando, es malo porque muestra que hay una enfermedad. Y te digo que es exactamente lo opuesto. El dolor es bueno. Te indica que algo está mal y que tienes que corregirlo. Por ejemplo, supongamos que acá hay una plancha de metal que está caliente. Y si yo no tuviera en mi mano terminales nerviosos, yo puedo poner mi mano sobre la plancha caliente y decir, y me estoy quemando, y oler y decir, qué rico, huele a carne quemada. Y en eso de ver mi mano y ¡ah! Me quemé la mano y no me había dado cuenta. Pero los terminales nerviosos, cuando yo pongo la mano sobre la plancha caliente, mandan una señal al cerebro diciendo, saca la mano que te estás quemando, y saco la mano. ¡Ah! ¡Ah! Así que el dolor es bueno, el dolor evita que te haga más daño. Cuando estaba en la primaria, en la escuela, tenía un compañero al cual le decíamos la garza. La garza es un pajarito delgado que tiene patas largas, que al igual que los flamencos acostumbran levantar una pata, levantan una pata, es decir, levantan una pata y se quedan con una pata en el aire y así duermen. Y a él le decíamos la garza porque cuando nos íbamos a la playa, a un lugar donde el piso estaba caliente, la arena estaba caliente, y cuando uno camina descalzo sobre la arena caliente se quema. Y él había nacido con un defecto. No tenía en la planta del pie izquierdo terminales nerviosos, es decir, él no se quemaba. Y cuando todos caminábamos y nos quemábamos en la arena y buscábamos sombra o nos poníamos encima de una toalla, él simplemente levantaba el pie. Y así levantaba el pie que tenía sensación de dolor y el otro no, porque como en el otro pie no se quemaba nada, él dejaba ahí. Pero sin embargo, cuando se recostaba en la toalla y estaba boca abajo y le mirabas la planta de los pies, una planta del pie estaba linda, perfecta, y la otra planta llena de cortes, cicatrices, heridas, quemaduras. Porque una planta del pie era linda y porque la otra planta del pie estaba toda maguñada, estaba toda dañada, estaba toda malograda. Porque como no sentía dolor, recibía el daño. Caminaba descalzo y se cortaba el pie, pero como no sentía dolor, seguía caminando y la herida se le infectaba. Y ahí el problema era peor. Así que el dolor es bueno. Entonces, aquellas personas que se le empieza a adormecer la nariz, los labios, las orejas, los párpados, se hinchan y luego se pudren y se empiezan a caer en pedazos. Y el Mycobacterium leprae se come la carne y empieza a caerse. Por eso, a la vista, un leproso sin nariz tenía el hueco de las fosas nasales y sin labios tenía la dentadura, parecía una calavera. Así que un leproso no solamente olía a podrido, sino su apariencia era horrorosa y la gente se asustaba. Entonces, había un leproso en tiempos de la Biblia que sabía que Jesús tocaba a la gente y que Jesús sanaba. Así que él decide acercarse a Jesús. Es la única manera. Jesús
es el único que lo puede salvar y él necesita acercarse a Jesús para que Jesús lo toque y lo sane. Pero hay un problema. Uno, la gente no sabía que él ya no contagiaba. La gente cree que él contagia. Y dos, en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico está lleno de muchos capítulos que hablan sobre la lepra. Y se exigía que una persona que era leprosa tenía que ser separada de su familia, echada del pueblo, por lo cual vivían en cavernas alejados de la ciudad. Y cuando un leproso tenía una necesidad y tenía que hablar con un familiar, recuerden, ya lo echaron de la casa. El leproso fue visto por el sacerdote determina que es lepra y es expulsado. El leproso se va. Pero el leproso tiene necesidades, comida o algo, así que cuando quería ir a la ciudad tenía que tocar una campana y conforme entraba a la ciudad gritar inmundo, inmundo. Así que me imagino a este leproso que quiere ir a su casa con una campana gritando inmundo, clean, clean, inmundo, clean, clean, inmundo, clean, 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 inmundo, inmundo. Y cuando la gente veía que un leproso se acercaba con la campana gritando inmundo, ¡fuera! ¡Fuera! ¡No te acerques! ¡No vengas acá! ¡No te queremos acá! Y el leproso gritaba, por favor, avísenle a mi hermano que tengo hambre, que me deje comida en la cueva. Y le avisaban al hermano. Ese era el drama que vivían los leprosos. Entonces, este leproso quería acercarse a Jesús, pero había otro problema. Cuando Jesús ha empezado su ministerio y está en Capernaum, se hace muy conocido. La gente dice que Jesús entraba con sus discípulos a un pueblo y cuando salía, una multitud lo seguía. Es decir, Jesús ya no tiene un ministerio pequeño, las multitudes lo siguen. Jesús está rodeado de gente. Tanta gente lo rodea que hay un pasaje que una mujer le toca el manto y Jesús que está caminando se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, la multitud te toca por todas partes. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice, porque poder ha salido de mí. Pero quiero que se queden con esta imagen. Jesús rodeado de multitudes. Un leproso que quiere que Jesús lo toque, que quiere que Jesús lo sane. Y dos impedimentos, la multitud y su lepra. Así que él decide jugársela. Si un leproso entraba sin aviso, podrían apedrearlo y morir apedreado. Hay pasajes en la Biblia que vemos que la gente iba a apedrear a un leproso y Jesús se pone para que no le caigan las piedras al leproso. Y Jesús sana a varios leprosos en la Biblia. En este caso, el leproso se acerca, pero necesita hacer algo. El Mycobacterium leprae, el microorganismo que produce la enfermedad de la lepra, es muy característico. Y cuando una persona leprosa está con la enfermedad, uno puede oler la descomposición. El Mycobacterium leprae es tan oloroso que la gente huele la enfermedad de la lepra, la carne pudriéndose. Y dicen que el olor es tan característico que no solamente queda en la nariz, sino también se sienten en las papilas gustativas de la lengua. Leproso, leproso. Así que el leproso, para intentar llegar a Jesús, se ha puesto perfume, se ha puesto un montón de sábanas para cubrirse, para que nadie descubra que él es leproso. Y el leproso, en medio de la multitud, se acerca a Jesús. Permiso, 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 y se empieza a acercar a Jesús. Hasta ahora nadie ha notado que el leproso está allí. Y de repente, las personas que están con la multitud caminando y siguiendo a Jesús, de repente alguien... ¡Ay! ¿Hueles? Sí, leproso, leproso, hay un leproso. Y en medio de la multitud, ¡bum!, la gente se abre y el leproso queda descubierto. Y estoy seguro
que la multitud agarró piedras para apedrearlo. Y Jesús dijo, un momento. Y Jesús se acerca al hombre, al leproso. Vino a él un leproso, versículo 40, rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y vean la imagen. Jesús frente al leproso y el leproso de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Yo estoy seguro que el leproso sabía que podía morir apedreado. Sabía que entrar en medio de la multitud con una enfermedad contagiosa era una sentencia de muerte. Sin embargo, él se arriesgó. Y Jesús, y vean qué hermosa esta frase, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y lo primero que nos llama la atención es la misericordia del Señor Jesús. Jesús tenía tal misericordia que él lloraba y sufría al ver a las ovejas de Israel sin pastores, al ver a la gente, al pueblo de Dios con una necesidad y no había nadie que los ayudara. La Biblia dice que Jesús era movido por misericordia y ayudaba. Es más, en el mejor momento de su vida, cuando está en el Monte de los Olivos, en lo que se conoce como el Domingo de los Ramos, camino a Jerusalén, la multitud lo aclama, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en medio de la algarabía, que él era reconocido por la multitud como el Mesías, Jesús, desde lo alto del Monte de los Olivos, ve Jerusalén. Y Jesús se pone a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces como la gallina quise juntarlos debajo de mis alas? Y ustedes no quisieron. Así que Jesús era movido por misericordia. Miserere cordis, un corazón que sufre, un corazón que siente. Misericordia viene del latín miserere cordis, cordis corazón, miserere sufrimiento, misericordia, un corazón que sufre. Así que Jesús sufre por este hombre y hace algo increíble. Dice, extendió la mano y le tocó. Acá hay algo que tienen que entender. A los leprosos no se les toca, no se les toca. Y Jesús extiende su mano. El leproso está allí y Jesús toca al leproso. Algunos creen que Jesús tocó al leproso como con asco. No. Jesús, yo me lo imagino, el texto no dice, no solamente lo tocó, sino que lo trajo a él y lo abrazó. Jesús, movido a misericordia, tocaba al leproso y la multitud que estaba ahí, ¡oh! ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo toca? Y Jesús respondió, sí, quiero. Sé limpio, quiero, tengo la autoridad, soy el Dios Todopoderoso. Fuera lepra de aquí, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Acaba de ser sanado. Yo me imagino a este hombre que no tenía nariz, que no tenía párpados, que no tenía labios, estaba cubierto. Y cuando se saca, se toca la nariz, las orejas, que había perdido algunos dedos, ve que ahora tiene todos los dedos. Jesús lo acaba de sanar. Pero miren lo que dice a continuación, que es la clave, y muchos pierden esto. Entonces, le encargó
rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, te he sanado, pero quiero pedirte algo. Quiero que hagas algo antes que nada. Y Jesús dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le está diciendo, en el libro de Levítico está dispuesto lo que tienes que hacer cuando un leproso se sana. Y dice que el leproso que ha sido sanado tiene que ir está en Levítico capítulo 13, tiene que ir al sacerdote que lo declaró leproso. Ha sido separado, le han visto las llagas, lo declaran leproso, se aleja. Iba a morir. Pero en el Levítico dice que la persona que se ha sanado de la lepra tiene que ir al mismo sacerdote que lo declaró leproso. El sacerdote tiene que examinarlo y decirle, ¡wow! Estás limpio. ¿Qué pasó? Y allí es cuando el leproso tenía que decir, Jesucristo me sanó. Porque en el Levítico dice que el testimonio es que Dios sana. Y cuando Dios sana a una persona, tiene que venir al sacerdote. Y el sacerdote dar fe que ha sido sanado. Así que este hombre ex leproso llevó su corderito, fue al sacerdote. El sacerdote declaró, está sano, pero nadie se sana de la lepra, nadie. Pero el Levítico dice, si alguien se sana, vaya al sacerdote, entregue su ofrenda y declare que Dios lo ha sanado. Así que este hombre va, entrega su cordero, el sacerdote lo mira, dice, Dios te ha sanado, Dios te ha sanado. ¿Qué pasó? Y el leproso daría testimonio al sacerdote, yo fui, me cubrí de perfumes para que no detectaran el olor, me cubrí con un lienzo, me metí entre la multitud y cuando la gente me descubrió, Jesús interviene y yo me postré ante él y le dije, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo, quiero, sé limpio. Y él me tocó, ¡pling! Y de inmediato la lepra desapareció. Así que hoy doy testimonio que Jesús me ha sanado. Y el sacerdote tenía que decir, doy fe que Dios te ha sanado. Dios me ha sanado, Jesús me ha sanado, Jesús es Dios. Y ese texto en Levítico estaba para cuando Jesús sanara a los leprosos, dieran testimonio que era Dios quien los había sanado. Versículo 45, y ya estamos acabando. Pero ido él, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a las ciudades. La gente se le venía, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y es precioso leer esto. A mí me emociona que aquella persona que había sanado al leproso de la lepra lo había dejado mudo porque Jesús le pidió que nadie lo sepa. Y él, y cuando le preguntaban, ¿te curaste la lepra? ¿Cómo fue? Y él, porque Jesús le dijo que nadie lo sepa. Pero como un volcán que por dentro no puede contener la fuerza, erupcionó diciendo, Jesús me sanó. Y bueno, la lepra que destruye nuestra vida es una metáfora del pecado. El pecado destruye tu vida. El pecado, y escúchame,
Pecar no es robar, matar, emborracharte, ser adúltero, usar drogas, tomar alcohol. Esas son consecuencias del pecado. En la Biblia, pecado es una palabra griega, amartía, que significa errar en el blanco. En las competencias olímpicas, los arqueros tenían un arco y ahí colocaban una flecha y ellos con el arco tenían que soltar la flecha y la flecha tenía que caer en un blanco, dar en el blanco. Entonces, si un arquero era bueno y agarraba su arco y lanzaba la flecha y la flecha atravesaba y daba en el blanco, había anotado un puntaje. Pero si la flecha salía fuera del blanco, el juez decía, amartía, errar en el blanco. ¿Qué palabra usaba? Pecado. Así que pecado literalmente significa errar en el blanco. ¿Y qué es eso? Pecado es estar separado de Dios. El pecado es una condición. Y la condición de pecado te lleva a hacer muchas cosas. Pero Dios, sabiendo que el hombre era pecador y que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí para limpiar su pecado, y porque había decretado que la paga del pecado es la muerte y que un sacrificio, alguien tenía que morir y derramar su sangre para limpiar los pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual se hizo hombre. Se encarnó en María, nació como un niño, creció y a los 30 años empezó su ministerio, sanó al leproso y 3 años después Jesucristo muere en la cruz. Porque era la única manera que podía pagar tu pecado y mi pecado. Nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, pero la paga es la muerte. Y si lo pagáramos, estaríamos eternamente separados de Dios. Pero Dios envió a Jesús, quien vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Y al no tener pecado, Él tomó sobre sí los pecados de la humanidad y los llevó a la cruz. Y se dejó matar, se dejó morir, porque al llevar los pecados, la muerte no lo pudo retener. Al tercer día resucitó victorioso y hoy está a la diestra de Dios, abogando, orando por aquellos que hemos creído que Él en la cruz murió por nuestro pecado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Que Dios es santo y tú eres pecador. Toda tu vida está delante de los ojos de Dios. Y lo único que se te pide es un genuino arrepentimiento. Señor, me cansé de pecar. Me cansé de hacer lo malo delante de tus ojos y ya no puedo más. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Tan solo eso, te invito a que después de mí repitas esta oración. Señor Jesús, tú me conoces mis pecados, conoces mis debilidades, conoces mis temores, mis luchas. Toda mi vida está delante de tus ojos y lo siento tanto, me arrepiento de haber fallado. Yo creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí. Y hoy le abro la puerta de mi corazón. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu. Transfórmame, cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre Celestial, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración de todo corazón,
Bienvenido a la familia de Dios. Lo mejor que puede pasar en tu vida es que conozcas a Jesús. Lee los evangelios. Mira el corazón que lo movía. ¿Por qué las multitudes lo seguían? Jesús era muy radical contra los religiosos. Tenían una religión, pero no tenían una relación. Y Él quiere que tú lo conozcas. Y es importante que estudies la Biblia, que la leas. Es importante que escuches las enseñanzas de tu pastor y de los líderes que enseñan, porque ellos se preocupan para darte la mejor enseñanza para que puedas crecer en tu relación con Dios. Y es mi oración que te enamores tanto de Jesús que lo único que quieras hacer sea vivir para complacerlos. Mis queridos llamados hermanos de Calvary Chapel, Roca de Gracia, en Tunja y la extensión en Duitama, que el Señor me los bendiga. Recuerden, esta vida nada tiene valor si Dios... Bueno, queriendo agradecerle al pastor Lucho por esta palabra tan hermosa que nos ha compartido esta mañana, basada en este recuento de este hombre que estaba sufriendo de lepra, este leproso, y quien Jesús sanó. ¿Por qué? Porque Jesús sana, porque Jesús es Dios, porque Jesús quería restaurarlo, porque Jesús quería utilizarlo a él como mensajero, porque Jesús quería decirnos a nosotros también que hay problemas que nosotros tenemos que van más allá de lo físico, que es ese problema espiritual que nosotros tenemos, esa condición espiritual de la cual Él quiere sanar a todos nosotros. Y como escucharon, pues el mensaje del pastor Lucho nos invita a que si algunos no conocen a Jesús como su Señor, como su Salvador, como esa persona que ha restaurado y que ha limpiado sus vidas de todo pecado, de la condición peor de todo ser humano, que lo hagan esta mañana. Y si tú has sido una de esas personas, pues te invitamos a que nos escribas, que nos dejes un mensaje esta mañana en los teléfonos que están en pantalla, en los comentarios, ahí en Facebook, en YouTube, por donde sea que nos estés sintonizando. Si esta es tu primera vez, bienvenido a Calvary Chapel, Roca de Gracia. Y ahorita, para los que siempre están con nosotros, pues nos conectaremos por Zoom y nos veremos allí. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Acompáñenme en nuestra última canción. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad
que tengan una feliz semana.